Muy buenas tardes, familia. Gracias a Dios porque nos permite nuevamente conectarnos para poder compartir la palabra de Dios que tiene para ti, para tu casa, para tu familia. Y gracias a Dios porque entendemos de que la palabra es muy importante, porque la palabra es la que te va a sostener, es la que te va a dar la fe que tú necesitas para poder conocer el corazón de Dios. Ahora, vamos a entrar a la palabra de Dios, y algo que Dios puso en nuestro corazón para que lo pudiéramos compartir con cada uno de ustedes. El tema se llama: traigamos el reino de Dios aquí en la tierra. Otra vez, traigamos el reino de Dios aquí en la tierra. Y lo que vamos a estar compartiendo es de que, por ejemplo, si tú lees en Primero de Reyes capítulo 8, versículo 27, fíjate lo que dice Primero de Reyes capítulo 8, 27. En Primero de Reyes, Salomón va a construir el templo para Dios, donde Dios, la gloria de Dios, se estuviera manifestando. Y en este versículo, algo que dice Salomón, dice en el versículo 27, en esta versión: pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Escucha bien nuevamente. Pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por alto que sean, no pueden contenerte. Otra vez, si los cielos, por alto que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. ¿Qué está diciendo Salomón? Salomón está diciendo que aún los cielos ni la tierra pueden contener la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en los 5 atributos que Dios tiene, recuerden que Dios es amor. Uno de los atributos es: Dios es amor. Segundo, Dios es luz. Y el tercero dice que Dios es omnipotente, todopoderoso, que no hay nada imposible para él. Y el cuarto dice que Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas, Él conoce todo. Y el quinto dice que Dios es omnipresente, que Él está presente en todo lugar, en cualquier momento. Entonces, cuando Salomón dice, por alto que sean, no pueden contenerte, en otras palabras quiere decir que la presencia de Dios es tan omnipotente, tan poderosa, que no hay nada que pueda contener esa presencia. Entonces, los cielos, imagínate que los cielos, que es la morada de Dios, imagínate, ahí hay una atmósfera de poder. En el cielo hay una atmósfera de fe. En el cielo hay una atmósfera de descanso, de quietud, de tranquilidad. En el cielo no hay nada de temor. En el cielo no existe el miedo. En el cielo no existe nada de lo que en el mundo podamos estar viviendo, porque los cielos donde mora nuestro Padre Celestial es un lugar donde la presencia de Dios no existirá nada de lo que estamos viviendo aquí en la tierra. El reino de Dios, dice la Biblia en Romanos 14:17, que el reino de Dios dice que es justicia, que es gozo, que es alegría.
Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender esto, dice, fíjate lo que dice Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Cómo es el reino de Dios? Ahí hay tres cosas: es justicia, hay paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros podamos tener todos esos beneficios que hay en el cielo, donde hay una atmósfera de fe, donde hay justicia, donde hay paz, donde hay alegría, Dios tiene que hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. Y algo que vamos a entender aquí, de que hay dos reinos: reino espiritual, reino celestial, reino de Dios, pero también hay un reino natural, donde estamos viviendo y donde todos nosotros nos movemos a través de los cinco sentidos. ¿Cuáles son esos cinco sentidos? Bueno, es la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Y normalmente nosotros como seres humanos nos movemos en esos cinco sentidos. Si nosotros no tenemos cuidado con lo que oímos, con lo que vemos, por lo que sentimos, normalmente esto me está hablando de que vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque lo que vea, lo que oiga, lo que yo pueda sentir, me va a robar la fe, me va a robar el gozo, me va a robar la paz que Dios quiere que yo tenga. Pero vamos a ir leyendo algunos versículos, y el versículo que vamos a comenzar leyendo se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 6. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Fíjate lo que dice, ahí está en la pantalla. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Otra vez, léanlo despacio y entiéndalo. En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Fíjate lo que dice. No está diciendo, un día nos va a sentar el Señor en los lugares celestiales. No dice así. Ya está hablando en tiempo presente. No es tiempo pasado o tiempo futuro, pero está hablando en un tiempo presente. ¿Qué dice? En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Ya nos resucitó. Somos nuevas personas. Segunda de Corintios, nomás anótenlo si tienes un papel. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso dice en este versículo: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar. ¿Dónde está sentado ahora? Dice aquí, estamos sentados con Él en las regiones celestiales. Otra versión dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice que vamos a estar sentados en un futuro. Está diciendo que tú y yo, a ver, dígale a la persona que está a tu lado, dile, tú y yo estamos ya sentados en lugares celestiales. ¿Se lo dijiste? Si no le tengas miedo, díselo. Dile que ella o él necesita saber que para poder salir
del mundo natural, donde hay tristeza, donde hay temor, donde no existe la paz, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Para salir de esa atmósfera, la Biblia dice que tú y yo estamos ahorita ya sentados en los lugares celestiales. Pero para poder estar sentado en los lugares celestiales, tiene que suceder una cosa. Y eso lo vamos a encontrar en Juan capítulo 3, versículo 3. Búscalo, por favor. San Juan capítulo 3, versículo 3. Algo que le dijo Jesús, el Señor Jesús, a Nicodemo, le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, escucha bien, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, primero tiene que nacer la persona nuevamente. Por eso dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, repitan conmigo, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Entonces, para que yo pueda estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, yo necesito haber nacido de nuevo. Si tú estás escuchando por primera vez una palabra como esta, la Biblia nos dice, para que nosotros salgamos del reino natural y seamos llevados a los lugares celestiales para estar sentados junto con Cristo Jesús, primero tiene que haber un nuevo nacimiento. Por eso dice ahí en la versión 60, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando tenemos un nuevo nacimiento, ¿cómo es que sucede un nuevo nacimiento? En Juan capítulo 1, versículo 12, dice: los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la versión que tú estás viendo en la pantalla dice: mas a cuantos lo que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tenemos que primeramente recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si nosotros no tomamos la decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador, y no hay un nuevo nacimiento, Jesús le dijo a Nicodemo: difícil es que tú puedas ver el reino de Dios. Tenemos que nacer primero. Viene un nuevo nacimiento y ahora sí, Efesios 2:6 dice que ahora estaremos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Entonces, instantáneamente hay un traslado de lo natural, eres llevado a lo espiritual, a lo celestial, donde tu mente, tu corazón empieza a ser impactado. Hay una atmósfera de la presencia de Dios. Hay una comunión íntima con el Padre, y donde tú vives en el reino celestial, que estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, allí comienzas a tener lo que mirábamos en Romanos 14:17. ¿Qué decía Romanos capítulo 14, versículo 17? Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebidas, sino de justicia. Vas a tener la justicia. Si tú recuerdas, el domingo se habló de la justicia de Dios. Somos justificados. Si recuerdas,
Lo que vimos el domingo, mi esposa estuvo compartiendo 3 puntos. Y el segundo es que somos justificados. La justicia de Dios. En el reino de los cielos hay justicia. Entonces tú estás sentado en los lugares celestiales y dice la Biblia en el versículo 17, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Wow, comienza algo a suceder en la área espiritual, en las áreas de tu alma. Comienzas a tener justicia, eres justo, te sientes con la paz de Dios, hay alegría, hay felicidad. Nada de lo que se esté moviendo ahorita en el mundo natural te va a afectar, porque ahora tú estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, y vas a disfrutar todo lo que Dios nos dice a través de las Escrituras. ¿Qué más hay ahí? Bueno, pues hay justicia, hay paz, hay alegría, hay amor, hay armonía. Todas esas bendiciones están en el reino de Dios, en el reino espiritual, en el reino celestial, donde la presencia misma de Dios está ahí morando. ¿Y qué pasa si estamos viviendo en los lugares celestiales? ¿Estamos sentados en esos lugares celestiales? Efesios capítulo 1, versículo 6. Escucha lo que dice. Efesios 1:6, para alabanza de su glorioso, es versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Digan conmigo, ¿nos ha qué? Dilo allí donde tú estás. Decláralo. Si tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, en este versículo dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. En otras palabras, vives en una atmósfera en el reino celestial, en el reino de Dios, y dice ahí, Dios se está encargando de bendecir tu vida, bendecir a tu familia, bendecir tu economía, bendecir tu salud, bendecir a tus hijos, bendecir a todo lo que Dios quiere que sea bendecido de parte de Él. Dios está bendiciendo. Dios te está entregando grandes bendiciones. Por eso necesitamos salir. Vamos a seguir viviendo aquí en la tierra, pero en lo espiritual a veces no nos damos cuenta que sucede algo extraordinario en la vida de una persona que nace de nuevo, se sienta en los lugares celestiales, y ahí Dios comienza a bendecir la vida de muchos cristianos, de muchos hijos de Dios. Y tú eres la persona indicada para que las bendiciones de Dios se sigan derramando sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. No va a permitir Dios que la pobreza, la enfermedad, los temores que ahorita están habiendo en la tierra vengan a tu vida. ¿Por qué? Porque tú estarás guardado, protegido en la casa de Dios, en el reino de Dios. Ahora, aquí estamos viendo, y vimos aquí en Efesios capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice las Escrituras? La Biblia dice que nosotros somos muy bendecidos. Somos gente, familias muy bendecidas. Ahora,
te vamos a estar leyendo más versículos. Y en Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10, tú estás en los lugares celestiales con Cristo Jesús, pero tenemos que seguir viviendo aquí en la tierra. Tenemos que seguir viviendo aquí en la tierra. Bueno, estoy sentado en lugares celestiales, estoy siendo bendecido, pero para que esa bendición no solo exista en el cielo, en el reino de Dios, Jesús les dijo a sus discípulos, cuando oren, dice en el versículo 9, ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde se encuentra papá Dios? Se encuentra en el cielo. ¿Dónde estamos sentados? En los lugares celestiales. Pero tengo que seguir viviendo aquí en la tierra, donde hay miedo, donde hay pobreza, donde hay enfermedades, donde hay rumores de lo que está sucediendo en este tiempo. Pero Jesús dijo algo muy importante: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero escucha versículo 10. Versículo 10. Venga tu reino. Digan conmigo, venga tu reino. En otras palabras quiere decir, estoy sentado en lugares celestiales, sí, pero yo voy a seguir viviendo aquí en la tierra. Voy a seguir moviéndome en los 5 sentidos. Entonces, ¿cuál es la oración que el Señor Jesucristo me enseña para que yo siga viviendo en ese reino? Venga tu reino. Oro y le digo, papá, venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a mi casa. Venga tu reino a mi familia. Venga tu reino en mi economía. ¿Y qué más dice? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mi oración es de que al vivir a través de los 5 sentidos, Dios quiere que yo siga viviendo en esas bendiciones. Y Jesús dice, oren nada más. Pídanle al Padre que está en el cielo, papá, haz descender tu reino en mi vida. Haz descender tu reino en mi casa. Haz descender tu reino en mi familia, en mi economía, en mi negocio. Sobre todo en estos tiempos que estamos pasando, que se está hablando de crisis, que se está hablando de que va a haber mucha necesidad. Pero tú con la fe que traes del cielo, la fe que tú estás diciéndole, Señor, tu fe yo la tomo, la traigo del cielo aquí a la casa, la traigo aquí a la tierra. Vénganos tu reino. Tú eres puesto, eres metido, eres introducido en el reino de Dios, en la presencia de Dios, y tú, como en el cielo, también en la tierra se va a disfrutar todo lo que hay allá en el cielo. Vas a comenzar a disfrutar todo lo que Él tiene allá en el cielo, lo vas a disfrutar aquí en la tierra, porque tú estás diciéndole, Señor, papá, vénganos tu reino. Y por la fe, el reino de Dios comienza a descender en tu vida, en tu casa y en tu familia. ¿Y qué pasa? Va a suceder
algo poderoso. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Fíjate lo que dice. Romanos 12:2. En la versión que está en la pantalla, si tú lo alcanzas a mirar, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Otra vez, no se amolden, dice, no se estén amoldando, no se estén acomodando a cómo vive el mundo. No se acomoden, no se amolden como está viviendo el mundo. Tú no eres de las personas que se dejan guiar por los sentidos naturales. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. Tú naciste, fuiste sentado en los lugares celestiales. En los lugares celestiales disfrutas de las bendiciones de Dios, pero tienes que estar todavía aquí en la tierra. Y el Señor dice, cuando oren, oren de esa forma: papá, tú que estás en el cielo, ahora venga tu reino a mi vida. Viene el reino de Dios a tu vida, a tu casa, a tu familia. Y uno de los consejos que Dios dice: no se amolden. Tengan cuidado de no amoldarse. En esta versión que yo tengo, dice: no vivan según el modelo de este mundo. Tú ya eres diferente. Tú eres la persona que ahora ha tenido una comunión. Has vivido y estás viviendo en el reino de los cielos. No descuides que tu mente, tu corazón no se extravíen. No comiences a moldearte. Y aquí dice: no vivan según el modelo de este mundo. Yo tengo subrayado: no vivan según el modelo de este mundo. Escuchen, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. El mundo piensa diferente a como se piensa en el reino de los cielos. Aquí el mundo está pensando pobreza, sequía, dolor, temor, amargura. Esos son los pensamientos de la gente de este mundo. Pero dice el Señor: cambiad vuestra manera de pensar. ¿Para qué? Dice aquí: para que así cambie vuestra manera de vivir. Escucha bien: cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, ya no traes en tu mente como piensa el mundo. Tú has estado sentado en lugares celestiales y has disfrutado la paz, has disfrutado el amor, el gozo, la tranquilidad. Y dice el Señor: tengan cuidado de no amoldarse, o al no, dice aquí, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Como ya no vas a vivir
al modelo de este mundo, ni tampoco, como dice esta versión, no se amolden al mundo actual, tú ya no lo vas a hacer. ¿Y qué va a venir a tu mente? Dice el Señor, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cambias tu manera de pensar. Como pensabas antes, ya no lo estás pensando. Ya no estás pensando como el mundo. Ahora estás pensando como lo que tú viviste o lo que estás viviendo en el reino de los cielos. Y cuando este cambio ha venido a tu vida, con este versículo terminamos. Mateo capítulo 18, versículo 18. Pon atención. San Mateo capítulo 18, versículo 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Si pusiste atención, léalo conmigo. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Qué importante es lo que dice la palabra. Te lo voy a leer en esta versión que yo tengo. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. No sé si pusiste mucha atención en lo que dice este versículo. Todo lo que aten en la tierra, escucha bien, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo. ¿Qué va a hacer el cielo? Lo va a mantener atado. Y sigue diciendo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Cambia tu manera de vivir o tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Tú vas a tener una verdad en tu mente y en tu corazón. Y el Señor te dice, todo lo que tú ates aquí en la tierra, el cielo lo mantendrá atado. Todo lo que desates aquí en la tierra, el cielo lo va a mantener desatado. Tú puedes declarar la palabra. Tú vas a poder tomar autoridad como hijo de Dios, porque tú has aprendido a vivir en una atmósfera del reino de Dios. Has aprendido y estás aprendiendo de que tú y yo somos hijos. Tú eres hijo. Tú eres una hija de Dios. Tú eres pertenencia de Dios. Y si tú te mantienes viviendo en la presencia, en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, tu mente va a cambiar. No va a pensar como el mundo piensa. Al contrario, tú vas a pensar como piensa Dios, porque quiero que tú leas en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 16. Fíjate lo que dice. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Hay otra versión. En la versión 60, fíjate lo que dice las Escrituras. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Si ya lo tienes o lo estás leyendo en la pantalla, dice,
mas nosotros, repítelo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tienes? Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Dice, mas nosotros. Dígale a la persona que está a su lado. Dígaselo. Dígale, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, voltea aquí a la cámara. Mundo natural, mundo espiritual. Nacemos de nuevo. Dios nos pone para estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ahora allí es donde nosotros comenzamos a ser bendecidos de parte de Dios. Mis oídos, mis ojos, mi corazón, mi alma se está alimentando de la atmósfera que hay en el reino de Dios. Pero tengo que seguir viviendo aquí también en la tierra. ¿Qué hago? Vénganos tu reino. El reino de Dios desciende sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mi economía. Y estamos cubiertos por el reino de Dios. ¿Qué más? Dice, no vayan a tener un descuido de que empiecen a moldearse, que comiencen nuevamente, como dice esta versión, que dice, no tengan un descuido de tomar el modelo de este mundo. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Bueno, estoy aquí en la tierra ahora. El reino de Dios está en mi vida. Vivo, sigo viviendo en el reino de Dios. ¿Qué me enseña el Señor? Todo lo que ates aquí en la tierra, el cielo se va a encargar de mantenerlo allí. Todo lo que tú desates aquí en la tierra, el cielo se va a encargar. ¿De qué? De mantener desatado lo que yo estoy declarando. Tú puedes orar con autoridad, porque ahora ya tienes la mente de Cristo, y puedes decirle, en mi casa no entra ninguna enfermedad. Atamos en el nombre de Jesús toda enfermedad, porque nunca voy a permitir que en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, con mis hermanos, con mis padres, venga las enfermedades. Y dice el Señor, todo lo que tú estás declarando, todo lo que tú estás creyendo que va a suceder, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ahora tienes una mentalidad del reino de los cielos. Piensas como piensa Dios. Crees que Dios tiene todo el control. Y así es. Dios tiene todo el control. No tengas miedo. Recuerda las promesas que Dios tiene para ti. Recuerda todas las promesas que Dios te ha dado mientras que estás viviendo en el reino de Dios. Y empieza a apropiarte de todas esas promesas. Camina en fe, creyendo, y Dios hará, y Dios se glorificará haciendo grandes cosas en tu vida, en tu casa y en tu familia. No tengas miedo de tu economía, porque Dios lo va a cuidar. No tengas miedo de nada que pueda venir en contra de ustedes. Ustedes están sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Cierra tus ojos y yo voy a orar para que la palabra que Dios nos ha dado en esta tarde
se vuelva carne y que produzca la fe en nuestro corazón. Y que tú comiences a dejar que el Espíritu Santo te esté quitando de tu mente todo lo carnal, todo lo que vivimos aquí en el mundo natural, para que Él plante verdades en tu mente y en tu corazón, para que tú te mantengas viviendo en esos lugares celestiales y diciéndole: Dios, venga tu reino a mi vida, a mi casa y a mi familia. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias hoy en esta noche. Y yo te agradezco, Dios, por la palabra. Qué hermoso es saber que hemos nacido de nuevo. Y ahora sí podemos ver el reino de Dios. Y no solamente ver, vivir en el reino de Dios. Y ahí, en el reino de Dios, no hay temor. En el reino de Dios no hay inseguridad. En el reino de Dios hay paz, hay justicia, hay alegría, hay bendición. Y esas bendiciones son nuestras como hijos de Dios. Pero tenemos que estar aquí en la tierra, papá. Pero Jesús nos dio la clave para que cuando oremos le digamos: papá, tú que estás en los cielos, haz descender tu reino a mi vida. Y en esta noche nuestra oración es: papá, haz descender tu reino en mi vida, en mi casa, en mi familia, para que sigamos disfrutando todo lo que hay en tu reino, para seguir teniendo la convicción y la certeza que el vivir en el reino de Dios no habrá preocupación, no habrá temor, no habrá nada que pueda tocar nuestra vida, porque es tanta la presencia de Dios que nuestra mente y nuestro corazón se inunda de esa presencia tuya y nos lleva a estar seguros que Dios es proveedor, que Dios guardará nuestra vida, que Dios siempre estará con nosotros, que Dios siempre va a proveer todo lo que necesitemos, porque así es en la atmósfera del reino de Dios. Y tendremos autoridad. Gracias, Señor. Ahí donde quiera que están tus hijos, yo declaro bendición. Yo declaro que la presencia tuya inunda su mente, su corazón, para que tú tomes la vida de ellos, el alma, el espíritu, y los traslades a esos reinos celestiales para sentarse con Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo bendigo, y nosotros como pastores bendecimos a cada familia, bendecimos a comunidad, bendecimos a todos nuestros familiares que estén conectados, bendecimos a todos nuestros amigos que están conectados, y declaramos que tu presencia esté abrazándolos y que ellos puedan sentir ahí donde están como tu presencia, Señor, los está cubriendo y le está diciendo que les amas y que estás con ellos. Gracias, Padre. Gracias, precioso y maravilloso Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas